Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a una nueva serie que estoy creando titulada Izuku en Poppy Playtime. Espero que disfruten esta nueva historia, y si se preguntan qué pasó con la otra historia, la voy a dejar por un tiempo de lado para también en crear otras historias para mi canal. Pero no se preocupe si la voy a traer de vuelta al canal para que no estén preocupados por cuando subiré otro capítulo de esa historia. Y sin nada más que decir, empecemos con la historia. Era un nuevo día en la prestigiosa Academia UA, y se podían ver a los estudiantes de la clase 1A en los dormitorios ya que era un fin de semana. Se podían ver que cada uno de los estudiantes que estaban haciendo sus cosas como Denki, Kirishima, Zero y el chihuahua rabioso Digo Bakugo viendo la televisión, otros que estaban charlando entre ellos, pero nos centraremos en el grupo de chicas que estaban en la habitación de la ranita, platicaban de qué harían ese día. Y bien chicas, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Preguntaría la 3000 yenes Digo Uraraka a sus demás compañeras. Lo estuvieron pensando por un rato, hasta que la hiperactiva de Mina con una sonrisa diría: ¿Y qué les parece si vamos al centro comercial con los demás de la clase? Diría proponiendo la idea a las demás chicas. Pues no estaría mal, de todos modos no tenemos nada que hacer. Diría la rockera, ya que no tenía nada que hacer, no como yo que tengo que trabajar los sábados. Bueno, sigamos con la historia. Decidido, les voy a avisar a los demás. Saldría corriendo de la habitación para avisarle a los demás de la idea. Mientras que las demás con una gotita de sudor saldrían también, pero antes de que saliera Uraraka, Tsuyu le tomaría de la mano y le quería decir algo, mientras las demás iban a sus habitaciones para alistarse. Oh, Tsuyu-chan, ¿qué sucede? Ochako, ya le deberías de decirle a Midoriya de tus sentimientos. Eso haría que Uraraka se pusiera toda roja por lo dicho de su mejor amiga. ¿Qué estás diciendo, Tsuyu-chan? Que ya deberías de decirle lo que sientes, porque si no lo haces a tiempo tal vez otra chica se lo termine quedando. Al escuchar eso, Uraraka se quedaría callada por un momento, hasta que daría un suspiro y diría: Lo sé, pero ¿qué pasaría si él no siente lo mismo? No quiero que nuestra amistad se arruine por decirle que me dejara de hablar. Lo diría un poco decaída y con unas pequeñas lágrimas, pero sentiría que su amiga la abrazaría y diría: Yo sé que él te corresponderá, Ochako, todo va a salir bien. ¿Lo dices en serio, Tsuyu? ¿Crees que él me corresponda? Claro que sí. Tengo una idea, ¿y por qué no te le declaras cuando vayamos al centro comercial? Pero es tu oportunidad de declararte, Ochako. Esta se quedaría pensando por un momento, hasta que con una voz decidida diría: Tienes razón, Tsuyu-chan, me le voy a declarar a Deku-kun. Lo diría con una voz decidida mientras que su amiga estaría con una sonrisa por ver la determinación de su mejor amiga y le diría: Pues ¿qué estás esperando? Prepárate para que te declares. Sí, lo haré, pero le voy a avisar de la salida al centro comercial con los chicos. Diría para salir de la habitación para ir a avisarle con emoción, mientras que Tsuyu la vería irse con una sonrisa. En la habitación del peliverde, se puede ver a este que miraba una foto, donde estaba el de pequeño pero no estaba solo, ya que también se podía ver a otros 5 niños que tenían una sonrisa mientras se tomaban la foto. El peliverde daría una sonrisa por ese pequeño recuerdo, que no escucharía que tocaban, hasta que alguien entraría a su habitación, siendo Uraraka, que estaba preocupada de que no respondiera. ¿Tú estás bien? Izuku se asustaría provocando de que soltara la foto que tenía en su mano, y esta caería al suelo de la habitación. Uraraka-san. Lo siento, Deku-kun, no fue mi intención asustarte. No te preocupes, sé que no fue tu intención asustarme. Diría mientras recogía la foto del suelo. Uraraka vería con curiosidad la foto, y se acercaría y se sentaría en la cama junto a Izuku, tratando de que no viera su sonrojo. Nota, aquí el brócoli no será tan tímido al hablar con una chica, fin de nota. Deku, ¿quiénes son los que salen en la foto? Preguntaría con curiosidad la Mochi. Ellos eran mis primeros amigos desde que era pequeño. Pero no, que Bakugo era tu mejor amigo. Preguntaría algo confundida. Sí, lo sé, pero ellos fueron los únicos que no me dejaron solo por ser Kirkla, ya que ellos tampoco tenían quirks. Oh, ya veo. ¿Y qué les pasó a ellos? Izuku se quedaría callado por unos momentos hasta que con una voz algo triste diría: Ellos desaparecieron. Esto dejaría a Uraraka muy sorprendida por lo dicho por su amigo / amor secreto, pero antes de que dijera algo Izuku continuaría hablando.
Supongo que tú conoces la empresa de juguetes Playtime, ¿verdad? Si la conozco, fue una de las empresas de juguetes más famosas de Japón, pero que cerraron hace 10 años por un accidente que sucedió. Exacto. Cuando éramos pequeños, nuestros jardín de niños recibieron una invitación de la empresa para que la conociéramos. Todos los niños estábamos emocionados, y más yo y mis amigos, ya que nos encantaban los juguetes que hacían, ya que cada uno teníamos uno de los más conocidos de la empresa. Dijo para levantarse de la cama, para dirigirse a su armario para sacar una caja que tenía adentro y volvería junto a Ochako, y al abrir la caja se pudo ver varios peluches. Había uno de Oogie Boogie, Kissy Missy, Boxy Ball, Dog Day, Catnap y por último uno de Pianosaurus. Wow, tienes los peluches más famosos de la empresa. Tuve entendido que se dejaron de hacer cuando la empresa cerró. Sí. Y como te decía, el día llegó y todos estábamos emocionados, y cuando llegamos fuimos recibidos por el dueño de la empresa, que nos dio un recorrido por toda la fábrica. Nosotros estábamos emocionados. Se quedaría callado por un momento y seguiría hablando, pero Uraraka notó que de los ojos de Izuku empezaron a salir unas lágrimas, preocupando a su amiga. Después de un rato, Smith, de recorrer la fábrica, iba a decir algo a uno de ellos, pero notaría que ellos no estaban Smith, y le dije a la maestra y ella se empezó a preocupar y le avisó al dueño de lo sucedido. Tuvimos que regresar a la entrada. Mientras que llegábamos a la entrada, logré ver a varios policías y algunos héroes en la entrada, y el dueño junto a la maestra fueron a hablar con ellos. Se armó un equipo de búsqueda para que revisaran la fábrica para encontrarlos. En este punto Izuku empezaría a soltar muchas lágrimas, haciendo que Ochako se preocupara más. Smith, después de un mes, Smith, ellos nunca aparecieron. Smith, lo único que lograron encontrar fueron solo los peluches Smith, que se los entregaron a mi maestra y después me los entregó a mí, ya que sabía que yo era su amigo y... Izuku no aguantaría más y quebraría en llanto, y Uraraka, para tratar de calmarlo, le daría un fuerte abrazo, dejándolo llorar en su hombro mientras le acariciaba su cabello para tratar de tranquilizarlo. Luego de un rato Izuku se empezaría a calmar de a poco mientras Uraraka le seguía acariciando el cabello. Ya de unos minutos Izuku se calmaría y se separaría de su amiga del abrazo, y este le agradecería de haberlo consolado del sufrimiento que tenía guardado en su interior. Uraraka le diría que no fue nada, ya que eso hacen los amigos. Y aprovechando, Uraraka le contaría a Izuku sobre la salida que tenían planeado con los demás, y este aceptaría ir, haciendo que Ochako se sienta feliz. Muy bien, te estaré esperando abajo con los demás de Cocoon. Está bien, Uraraka-san, en unos minutos estaré listo. Diría para que la castaño saliera de la habitación del peliverde para que se aliste para la salida. Después este tendría puesto una polera de color blanca junto a un pantalón de color azul y con sus característicos zapatillas rojas. Estaría por salir de la habitación, pero antes de salir se daría la vuelta, viendo los peluches que los dejo en la cama, y diría: les prometo que algún día los encontraré, amigos. Así saliendo de la habitación con ese pensamiento, pero sin saber que los encontraría, pero no como él se lo espera. Luego de un rato bajaría a la sala común, viendo a todos que estaban listos para la salida, y Mina diría: muy bien, ya que estamos todos podemos ir al centro comercial. Diría con emoción, haciendo que los demás se emocionen, menos el mitad, el sujeto de los brazos que no me acuerdo el nombre, y la bomba con patas. Así todos saldrían de los dormitorios y luego de los terrenos de la UA. Todos pensaron que sería un día divertido, pero lo que nadie sabía es que unos metros alejado de ellos una camioneta completamente negra los observaba, pero más a cierto peliverde. Objetivo localizado, esperando órdenes. Se escucharía una voz robótica que lo comunicaría en una radio. Perfecto, tráiganlo. Saldría una voz que se escuchaba más grave de la radio, y los sujetos obedecería, empezando a seguir a los chicos. Después de un rato todos de la clase llegarían al centro comercial y todos con emoción excepto algunos. Entrarían para disfrutar el día, pero también la misma camioneta se estacionaría cerca de ahí y uno de los sujetos se bajaría siendo cubierto con una manta que estaba muy desgastada, que empezaría a seguir al grupo sin que nadie se diera en cuenta. Luego de unos minutos los chicos seguirían en el centro comercial, aunque Izuku sentiría que lo estaban observando y miraría a todos lados pero no vería nada, así que sin más seguiría al grupo, sin saber lo que el mismo sujeto lo observaba en la distancia. Luego de un rato de caminata, en la mente de Izuku estaba teniendo un pensamiento de cierta castaña. Pero antes de seguir pensando, la castaña se le acercaría al mismo tiempo que nuestro peliverde tendría un pequeño sonrojo y la castaña le diría: ¿Te puedo preguntar algo?
Sí que necesitas. Le preguntaría algo nervioso por la cercanía en la que estaba la castaña. Uraraka estaba muy avergonzada de lo que le pediría, pero con todo el valor que tenía le diría. ¿Te gustaría tener una cita conmigo? Sería lo dicho por la castaña. Se habría formado un gran silencio, sus compañeros se quedarían callados y sorprendidos de las palabras de la castaña, y las chicas se estaban aguantando las ganas de chillar de la alegría y el peliverde, pues se había quedado sorprendido y muy sonrojado por lo dicho por su amiga / amor secreto. Tuki, ¿quieres una cita conmigo? Shideku. ¿Que acaso no quieres? Preguntaría algo decaída pensando que no quería. En los pensamientos del peliverde, yo lo estaría agarrando del cuello de la camisa, y con una voz muy seria le diría. Escúchame muy bien, brócoli con patas, ¿cómo se te ocurra decirle que no? Yo mismo me encargaré de romperte todos los huesos, ¿te quedó claro? Sí. Diría muy nervioso por la mirada que le estaba dando. Muy bien. Diría para soltarlo. Ahora, ve y dale tu respuesta. Diría para empezar a desaparecer de su mente. Fuera de la mente del peliverde. Con una voz nerviosa le diría. Sí quiero salir contigo en una cita. Uraraka al oír estas palabras, se alegraría tanto, que abrazaría al peliverde haciendo que se sonrojara mucho. Al ver lo que estaba haciendo se separaría del peliverde muy avergonzada y con una voz tímida diría. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a nuestra cita. Está bien, vamos. Estos se irían por otro lado mientras sus compañeros los veían con una sonrisa mientras se iban por otro lado. Con nuestra pareja, esto se la pasaba muy bien, fueron a una zona de videojuegos donde el peliverde le regaló un peluche de conejo verde que ganaría en uno de los juegos del lugar, la castaña se alegraría y sin que Izuku se lo esperara Uraraka le dio un beso en su mejilla, haciendo que se sonrojara. Luego fueron a pedir un helado, que el peliverde obviamente lo pagaría, Uraraka se pidió uno de fresa y el peliverde uno de menta. Aquí les quiero hacer una pregunta mis monsters, ¿cuál es el sabor de helado que más les gusta? Pues a mí me encanta el de vainilla, más específico de la marca Panda. Pero nos desviamos de la historia, continuemos. Luego de un rato estos se seguirían divirtiendo, aunque Izuku seguía teniendo el presentimiento de que alguien los seguía, pero no le dio importancia, ya que estaba en una con la chica que le gustaba. Luego de un rato, estos se sentaría en una banca que estase una fuente cerca de la salida del centro comercial. Estos estaban en un silencio algo incómodo, pero en los pensamientos Uraraka. Vamos, Ochako, esta es la oportunidad de declararte a Deku-kun, por favor no la arruines. Antes de que le pudiera decir algo, el peliverde le empezaría a hablar. Uraraka-san. ¿Sucede algo, Deku-kun? Desde que nos conocimos no he dejado de pensar en ti, cada vez que te veo mi corazón no deja de latir, al principio no comprendía estos sentimientos así que no le di importancia pensando que solo era por la amistad que teníamos. Diría para poner su mano encima de la de Ochako, que ésta se pondría muy roja y en sus pensamientos solo se diría una cosa. No puede ser. Yo le gusta a Deku-kun. ¿Acaso está sucediendo? Diría en sus pensamientos incrédula. Ya que el chico que siempre tenía en su mente, sentía lo mismo por ella. Sin duda será el día más feliz que tendrías en su vida. Pero después lo comprendí. Lo que siento por ti es mucho más que amistad. Diría para acercarse más a la castaña, mientras ésta solo soltaba muchas más lágrimas de la alegría que sentía. Uraraka Ochako. ¿Te gustaría ser mi? Antes de que el peliverde lograra terminar su frase, sentiría de nuevo el presentimiento de que alguien los observaba, haciendo que la castaña se preocupara al ver que dejó de hablar y miraba a todos lados algo serio. ¿Sucede algo, Deku-kun? No lo sé, Uraraka, pero desde que llegamos al centro comercial no he dejado de sentir de que alguien nos ha estado siguiendo. Sería lo dicho por el peliverde mientras miraba a todo su alrededor. Antes de que el peliverde dejara de mirar a su alrededor alcanzaría a ver a alguien que los miraba desde la distancia, solo se alcanzaba a ver que tenía puesto una manta que estaba muy desgastada.
El peliverde se levantaría de donde estaba, pero el sujeto apenas vio eso saldría corriendo del lugar, pero Izuku lo empezaría a perseguir al sujeto sin antes decir a Uraraka que le mandara un mensaje a los demás, y esta asentiría mientras seguía al peliverde, mientras les mandaba el mensaje a los demás, mientras Izuku seguía persiguiendo al sujeto que terminaron saliendo del centro comercial, mientras Uraraka los seguía por atrás estos, corriendo por unos metros Izuku vería al sujeto entrar a un callejón y este entraría al mismo callejón, pero para su buena suerte según él era un callejón sin salida y solo se podía ver al sujeto ahí simplemente quieto. Dime quién eres y por qué nos has estado siguiendo. Diría serio al sujeto que estaba quieto en el lugar pero este no respondería. Justo en ese momento llegaría Uraraka diciendo que ya les avisó a los demás y que venían en camino y Izuku solo asentiría. El ambiente se sentía muy tenso, nadie se movía. Izuku y Uraraka seguía en su pose de combate preparados por si el sujeto los atacaba mientras avanzaban de a poco. De un momento a otro el sujeto se empezaría a dar la vuelta alertándolos a los chicos mientras Izuku activaba el One for All. Pero los chicos notarían que los movimientos del sujeto no eran como de una persona ya que notaron que le costaba moverse. El sujeto ya estando mirando cara a cara con los jóvenes agarraría una parte de la manta, y de un tirón se lo quitaría de encima y cuando los jóvenes pudieron ver más al sujeto se sorprendieron ya que lo que estaba abajo de la manta no era una persona, sino que era un robot pero parecía que estaba en mal estado ya que se podía ver que tenía partes oxidadas y que debajo de la manta tenía puesto como una bata de laboratorio pero estaba en mucho más malgastado ya que apenas lo cubría, pero lo que más le resaltaba es que en vez de tener una cabeza tenía una especie de computadora o una televisión que tenía la pantalla rota pero sorprendentemente seguía funcionando ya que la pantalla se podía ver estática en esta. Los jóvenes aún estaban sorprendidos pero saldrían de sus pensamientos cuando el robot sacaría un comunicador y diría por el comunicador: tenemos al objetivo en la mira, prosigan con el plan. Uraraka y Izuku no comprendieron las palabras del robot, pero de repente Izuku sentiría como sus brazos eran sujetados y al mirar vería que eran otros dos robots iguales al que tenían al frente. Uraraka trataría de ayudar a Izuku, pero el mismo robot la sujetaría de sus brazos, impidiendo que pudiera ayudar a su amigo, lastimándola en el proceso. Izuku vería esto y ya molesto al ver cómo lastimaban a su amiga, aumentaría más su fuerza para liberarse de los robots que lo tenían agarrado. Suelta a Uraraka, maldito. En el forcejeo Izuku se lograría liberar un brazo y golpearía al robot haciendo que choque en la pared, y cuando iba a golpear al otro robot, le lograría sujetar su brazo con una gran fuerza que dejaría sorprendido a Izuku, pero el mismo robot que chocó en la pared se levantaría como sin nada y de quién sabe dónde sacaría un pañuelo junto a un frasco que contenía un líquido que se lo vertería en el pañuelo mientras se acercaba. Izuku al ver esto trataría de liberarse del robot que lo sujetaba sin éxito. El robot que tenía el pañuelo se lo pondría en su boca, tapando también su nariz y Izuku se lo trataría de quitar sin éxito. ¿Acaso esto es cloroformo? Izuku poco a poco empezaría a perder el conocimiento y empezaría a dejar de forcejear. Uraraka vería esto y con algunas lágrimas trataría de liberarse pero el robot la sujetaría con más fuerza. No, Deku. Sería el grito que daría al ver a su amor secreto que empezaba a quedar inconsciente. Hasta que Izuku terminaría quedando inconsciente por el cloroformo, y Uraraka solo vería con lágrimas como Izuku caía inconsciente y los robots lo escanearía para ver si estaba inconsciente. Luego de verificar que estaba completamente inconsciente, simplemente lo cargaría como saco de papas. Objetivo neutralizado, ahora volvamos a la fábrica. ¿Y qué hacemos con la chica? Diría el robot que aún tenía sujetada a Uraraka que aún estaba en shock. El robot que tenía cargando al peliverde la miraría y simplemente diría: déjala amarrada aquí, ella no es el objetivo, el señor solo necesita al chico. El robot no diría nada y amarraría de las manos a Uraraka y después de terminar de amarrarla solo la dejaría en el suelo mientras iba con los otros robots. Uraraka que estaba en el suelo alcanzaría a ver una camioneta completamente negra que se ganaría afuera del callejón y al abrir su puerta solo vería cómo tiraban al peliverde dentro de la camioneta y estos al entrar cerrarían la puerta. No, por favor suéltenlo, por favor suelten a Deku. Pero la camioneta solo arrancaría del callejón dejando a Uraraka sola. Pero unos segundos después los demás de la clase llegarían al callejón, verían a la castaña en el suelo, rápidamente la desatarían y le preguntaban qué había sucedido. Uraraka-san, ¿qué es lo que ocurrió? Sería lo dicho por el chico de lentes a su amiga.
Estoy bien. Diría entrecortado por lo sucedido. ¿Y dónde está Midoriya? Diría la azabache al no ver al peliverde en ningún lado. Tras estas palabras Uraraka le empezaría a salirles algunas lágrimas alarmando a sus compañeros. Deku sé. Trataría de decir lo sucedido con Izuku, pero un grito se escucharía siendo Bakugo que estaba enojado. Ya di de una maldita vez cara redonda en donde es antes de que pudiera terminar, la castaña ya botando muchas lágrimas gritaría. A Deku lo secuestraron. El lugar quedaría en silencio, lo único que se podía ver es a toda la clase con caras incrédulas por lo dicho de su compañera. Izuku Midoriya, uno de los más fuertes de la clase, había sido secuestrado por alguien, pero saldrían del asombro para seguir escuchando a su compañera. Yo y Deku, mientras estábamos en nuestra cita, él vio a un sujeto encapuchado que nos estaba siguiendo. Deku fue tras suyo mientras yo les mandaba el aviso a ustedes. Los estuve persiguiendo hasta este callejón. Los logré alcanzar. Me puse al lado de Deku, pero el sujeto se quitaría lo que tenía encima, revelando que no era una persona, sino que era un robot que parecía desgastado, pero por descuidarnos otros dos robots los sujetaron de los brazos. Yo traté de ayudarlos, Nif, pero el mismo robot que perseguimos me inmovilizó y solo alcancé a ver cómo Deku se liberó de uno de los robots golpeándolo, pero cuando trato de golpear al otro lo sujeto del brazo, inmovilizándolo, mientras que el que golpeó se levantó como si nada y, Sniff, él sacó un pañuelo y de un frasco que tenía algo que se lo vertió al pañuelo, y cuando se lo puso en la nariz de Deku quedó inconsciente Sniff, y luego llegó una camioneta negra, donde metieron a Deku Sniff, y a mí me dejaban aquí, Sniff, mientras yo, Sniff, solo, vi cómo se alejaba. Uraraka no aguantaría más y rompería en llanto, preocupando a sus compañeras que trataban de calmarla, mientras los chicos seguían procesando lo dicho de la castaña, hasta que decidieron regresar a la academia para avisarle a los maestros de lo sucedido con su compañero. Luego de unas horas todos los estudiantes estaban en los dormitorios, ya les habían avisado a sus profesores sobre el secuestro de Midoriya, y el director les avisó a varios héroes para que buscaran la camioneta donde se llevaron a Izuku, y estos simplemente habían regresado a los dormitorios. Todos estaban en la sala común menos Uraraka, ya que, sin decir nada, fue a su habitación y no ha salido desde entonces. Todos estaban en silencio, aún seguía procesando lo sucedido por su compañero. Pero todos saldrían de sus pensamientos cuando vieron a su maestro entrar por la puerta con una cara seria. Aizawa-sensei, ¿han tenido noticias sobre Midoriya? Diría el presidente de la clase a su profesor, que este solo cerraría sus ojos y negaría. Por el momento no, aún no se sabe el paradero de Midoriya, varios héroes están buscando pero aún no encuentran la camioneta en la que se lo llevaron. Diría haciendo que los chicos se desanimaran. La que peor le está pasando es Ochako-chan. Saber que el chico que le gusta es secuestrado frente tuyo la dejo devastada. Sería lo dicho por Tsuyu, preocupada por su amiga. Deberíamos ir a verla para ver si está bien. Propondría Mina, pero antes de que dijeran algo Momo les diría. No, dejémosla sola por el momento. Diría con voz de mandola azabache a sus compañeros, así decidiendo dejar en paz a su amiga. Mientras con la castaña estaba recostada en su cama con la cara en su almohada mientras se escuchaban algunos sollozos, giraría su cabeza a su mesita de noche, donde tenía una foto donde estaba con el peliverde en una salida de amigos, tomaría la foto para verla más de cerca. No aguantaría más empezando a llorar de nuevo mientras tenía la foto en su pecho, abrazándolo y con lágrimas diría. ¿Por qué? Sniff, ¿por qué pasa esto? Primero fueron tus amigos de la infancia. Sniff, y ahora tú Sniff, ¿por qué el mundo es tan cruel Sniff? Con los robots que secuestraron al peliverde. Estos aún estaban en la camioneta con Izuku aún inconsciente mientras iba por una carretera ya en las afueras de la ciudad, mientras uno de los robots tomaría el comunicador y diría. Señor, ya estamos llegando, ¿quiere que dejemos al chico dentro del lugar? Del otro lado del comunicador se escucharía nuevamente la voz que diría. Claro, déjenlo dentro, mañana empezaremos con la transmisión a los patéticos humanos de esa escuela. El robot solo diría que sí cortando la llamada. Unos minutos después la camioneta giraría en una curva adentrándose en el bosque mientras iban en un camino de tierra. Luego de unos minutos por el camino de tierra, por el movimiento brusco que se hacía al peliverde, empezaría a despertar alarmando a los robots. ¿Dónde estoy?
Antes de que Izuku pudiera hacer algo, le volverían a poner el pañuelo con cloroformo. Débilmente trataría de quitarse el pañuelo sin éxito antes de que quedara nuevamente inconsciente. Lograría ver por la ventana del conductor el lugar en donde estaba. O mejor dicho, un lugar donde nunca pensó que lo volvería a ver, así quedando nuevamente inconsciente. En otro lugar, en una parte muy oscuro, se podía ver un monitor de cámaras donde se veía diferentes partes de la fábrica, pero nos enfocamos una donde se podía ver la misma camioneta estacionarse mientras los robots bajaban junto a un Izuku inconsciente siendo cargado como saco de papas, pero la misma voz que se escuchaba en la oscuridad del lugar hablaría con una voz macabra. Perfecto, ahora que todo está listo, que comience la diversión.